Buenos días, mis amadas hermanas de Princesas de Fe. Hoy es ya nuestro tercer día de devocional, martes 14 de junio del 2022, y antes de comenzar con nuestra lección, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Segunda de Samuel 23:3. Hoy vamos a estudiar el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 24 de los versículos 1 al 25. Nuestro devocional lleva por título Levanta un altar. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica y solo vamos a leer 2 versículos, y conforme desarrollamos nuestra historia vamos a leer los demás. Segunda de Samuel capítulo 24 del 16 al 18. La palabra del Señor dice así: y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, una vez más nos encontramos delante de tu presencia, implorando por tu misericordia, sabiendo que aún hay rebeldía en nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos ayudes siempre a vivir la vida que el Señor quiere para cada una de nosotras. Ayúdanos, Padre, a ser valientes, a decir no a este mundo. Habla, Padre, hoy a nuestros corazones. Háblanos según tu palabra. Muéstranos el camino por donde debemos andar. Y ten misericordia una vez más de mí, Señor. Ayúdame, te lo ruego. Es un gran privilegio el que me has dado, y te pido, Señor, que pongas las palabras adecuadas en mi boca, y que todo lo que hagamos hoy, Padre, sea para gloria y honra tuya. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, como les comentaba, hoy vamos a estudiar Segunda de Samuel 24 del 1 al 25, pero también vamos a ir paralelamente con Primera de Crónicas capítulo 21 de los versículos 1 al 30 y Primera de Crónicas capítulo 22 el versículo 1. En los primeros versículos de nuestra historia de Segunda de Samuel 24 nos dice que el pecado que David va a cometer en esta parte, que ha sido registrada en esta parte de la Biblia, va a ser el más grande pecado que David llega a cometer, a diferencia de su pecado con Betsabé y también con la muerte de Urías Eteo. Porque con las consecuencias de este pecado, cuando él manda a que censen al pueblo, las consecuencias va a ser la muerte de 70,000 hombres. En Primera de Crónicas 21:7 nos dice que esto desagradó a Dios. Y como consecuencia de su pecado, en Segunda de Samuel 24:15, Jehová va a enviar una peste. Sabemos que el pecado trae consecuencias, que todo lo que sembramos un día vamos a cosechar. Y si vamos a Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Nuestro Dios es justo y también sabe retribuir a cada uno.
Pero ¿cómo se llega a estas circunstancias? Donde la ira de, donde la ira de Dios es derramada sobre su pueblo. En el versículo 1 y en Primera de Crónicas 21 también, vamos a ver que Satanás va a ser un instrumento de Dios y este va a incitar a David para que él llegue a censar el pueblo. Y esto era porque la ira de Dios estaba encendida contra el pueblo de Israel. Si recordamos, Israel siempre fue un pueblo de dura cerviz y rebelde. En el Antiguo Testamento sí habían censos, pero estas se hacían por dos razones. Primero, para saber el número de hombres de guerra, según Números 26, y también para pagar impuestos, según Éxodo 30. Pero esta no fue la razón por la que David mandó censar al pueblo, sino que él lo hacía porque él quiso y también para su propio orgullo. Él quería saber cuán poderoso era él y cuán poderoso era su ejército. En los siguientes versículos, David va a llamar a Joab y va a mandar que viaje por toda la tierra de Israel y cense al pueblo. En respuesta a esto, en el versículo 3 del capítulo 24 de Segunda de Samuel, Joab le va a decir: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Él trataba de mostrar que lo que David quería no estaba bien. Pero en el siguiente versículo nos dice que como era el rey, su orden prevalecía, así que Joab tuvo que obedecer. Y él partió. En el versículo 9, ya después de que él viajó por la tierra de Israel, nos dice que tomó 9 meses y 20 días para saber el número de hombres que habían en Israel. Y en el versículo 9 él le va a dar el resultado. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Y si vamos a Crónicas capítulo 21, en el versículo 6, nos dice que no fueron contados los de la tribu de Benjamín, ni tampoco los levitas, porque esta orden era abominable ante los ojos de Joab. Y en Primera de Crónicas 21, 7 va a decir que esto también desagradó a Dios. En el versículo 10, después de que David sabe el número del pueblo de Israel, él va a entender que lo que hizo es un gran pecado. Y va a pedir también que sea quitado su pecado. Pero sabemos que no podemos burlar a Dios, que tarde o temprano van a llegar las consecuencias de nuestros actos, de nuestros pecados. Y en el versículo 11, ya a la mañana siguiente, Dios va a enviar a su profeta, a Gad, y le va a dar 3 opciones a David sobre las consecuencias de su mal. En los versículos del 12 y 13, la palabra del Señor dice así: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? Piensa ahora, y mira qué responderé al que me ha enviado. Dios le dio 3 opciones. La primera era 7 años de hambre en tu tierra, pero sabemos que él era el rey, y si probablemente hubiera habido hambre en la tierra, él tendría provisiones. También le dijo que él podría escoger huir 3 meses delante de sus enemigos. Y David sabía lo difícil que era esto, porque él pasó muchos años huyendo de la presencia de Saúl. Así que David va a escoger la tercera opción.
la cual era 3 días de peste en la tierra. ¿Pero por qué lo hizo? En el versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y es cierto, mis hermanas, la misericordia de Dios es tan grande y la hemos visto muchas veces manifestarse en nuestras vidas. Así que él escogió esta opción y Dios envió a su ángel para que matara al pueblo de Israel. Como consecuencia de esta matanza, en el versículo 15 nos dice que 70,000 hombres fueron muertos. Pero en el versículo 16 se muestra la gran misericordia del Señor que tuvo por David, el cual era pecador, y por su pueblo rebelde también. Se va a generar un encuentro increíble. La ira de Dios y la misericordia de Dios se van a encontrar. En el versículo 16 dice que Jehová se arrepintió. Esto quiere decir que tuvo misericordia. La misericordia que Él tiene por cada una de nosotras. Así que en el versículo 17, David va a ver a este ángel que fue enviado por Dios con su espada desenvainada, que se encontraba en Jerusalén. Él iba a destruir ahora Jerusalén. Pero en ese momento dijo Dios, basta ahora y detén tu mano. Este ángel se puso en un lugar específico. Y dice, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y aquí viene la muestra de su gran misericordia. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna el Jebuseo. Araúna el Jebuseo, o en Crónicas 21, nos dice que también era conocido como Ornán Jebuseo. Si recordamos, los jebuseos eran un pueblo abominable a Dios y Dios había mandado destruirlos. Pero probablemente una parte de este pueblo sobrevivió a Josué y también a David. Así que Dios escogió un lugar, la era de Araúna, donde David tenía que presentar un altar. Cuando la ira de Dios es derramada sobre todos, el único lugar a donde podemos escapar es a la misericordia de Dios. En Primera de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 16 dice, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros y cubiertos de cilicio. Ahora están buscando la misericordia de Dios, porque saben que Dios es un Dios misericordioso. Y hoy vamos a ver 4 aspectos de cómo es que 4 aspectos de este altar que Dios mandó a David construir para que pueda cesar la mortandad. En primer lugar, uno de los aspectos es el lugar del altar. El lugar del altar. En el versículo 18, Dios le va a dar un lugar específico, en la era de Araúna, Jebuseo. Pero esta era se encontraba en el lugar más alto de la ciudad. Y era este terreno era muy duro, era como una roca.
Y en este lugar se trillaba, los animales trillaban. Así que no era un lugar limpio porque estos animales estaban ahí. Pero Dios escogió este lugar para que ahí sea levantado un altar. Y en los versículos 22 y 23 y 24 nos dice también que este lugar tendría que ser pagado, tendría que tener un precio. Cuando David se presenta ante este Araúna, le dice que va a levantar un altar para ofrecer holocausto, para que pueda cesar la peste. Y este hombre le dice, está bien, yo te voy a dar el lugar, te voy a dar los bueyes, la madera y todo lo que tú necesites. Pero en el versículo 24 dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y más adelante, en Primera de Crónicas 21, en el capítulo 21, en el versículo 25, nos dice que en total David pagó 600 siclos de plata. Él compró también todo ese lugar, todo ese terreno. En Primera de Crónicas 22, en el capítulo 1, nos dice que lo compró porque más adelante en ese lugar sería edificada la casa a Dios. Así que este fue un lugar específico. El Señor escogió un lugar específico donde se levantaría un altar, el cual también tendría un precio. Pero vamos a ver también cuál era el contenido de este altar. En el versículo 25 dice, y edificó David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. En este holocausto, en los holocaustos se ofrecían sacrificios. Y en este sacrificio había derramamiento de sangre. Y la sangre, el derramamiento de sangre era lo que el Señor estaba esperando. Este sacrificio llegaría a tomar el lugar de David y todo el pueblo por culpa de su pecado. Y este sacrificio también estaba buscando el perdón, que la peste llegara a cesar. Pero también vamos a ver cuál era el propósito de este altar. En los versículos del 18 al 21, en el versículo 21 dice, en la última parte, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo. Había un propósito por el cual David levantó este altar, para que Dios llegase a ser complacido. Y Dios mostró que estaba complacido con el sacrificio que David presentó sobre este altar. Por eso es que en Crónicas 21-26 dice, en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 26, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. El Señor había aceptado esto. El Señor había aceptado este sacrificio. Su ira terminó y con esto acabó la mortandad. Así que ahora David estaba agradecido. Y vamos a ver también otro aspecto de levantar un altar, es el agradecimiento de este altar. En el versículo 25 nos dice que él también ofreció ofrendas de paz. Y cuando uno presentaba ofrendas de paz, lo hacía porque estaba agradecido con el Señor. Ahora David se sentía agradecido con el Señor porque a pesar de su pecado, el Señor había tenido misericordia de él y de su pueblo
y había mandado a este ángel, como dice en Primera de Crónicas 21:27, el cual tenía la espada en su mano, que la volviera a guardar en su vaina. David estaba agradecido con el Señor. El Señor había sido misericordioso una vez más, a pesar de que no lo merecían. Mis hermanas, sabemos que el pecado es un gran mal y Dios aborrece el pecado. Él no quiere que sus hijos sean rebeldes, que vayan en contra de su voluntad. Pero en este lugar, a pesar de nuestros pecados y de lo que nosotros somos, la ira de Dios por nuestros pecados y la misericordia de Dios se van a encontrar, así como lo hicieron en esta historia. Y en ese lugar, en el lugar que Dios ha establecido, esa gracia va a proponer un altar, va a proponer una solución por el pago de nuestros pecados. Si hablamos un poquito de esta era de este hombre Araúna, esto se encontraba en el monte Moriah. Y si recordamos, hace muchos años el Señor mandó a Abraham a que pudiera ir a este lugar y sacrificar a Isaac. Cuando Abraham lo iba a hacer, Dios fue propicio y puso un cordero en lugar de Isaac, el cual fue sacrificado. Más adelante, Salomón también ofrecería holocausto en este lugar y con el tiempo llegaría a construir un lugar, un templo, el lugar, casa para Dios. Y siglos después, este lugar llegaría a ser llamado el monte de Gólgota o de la calavera, donde el altar, la cruz de Cristo, se levantaría por causa de nuestros pecados. Si vamos a Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 12. En el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabemos que en los planes de Dios nada ocurre por casualidad. Él ya había escogido un lugar en donde David levantaría un altar, ofrecería sacrificio para perdón de sus pecados. Más adelante, en este mismo lugar, sería levantado un altar, la cruz de Cristo, donde nuestro Señor daría su vida por nosotros, para salvarnos del pago de nuestros pecados. En el monte de la gracia de Dios, Dios levantó un altar. Y este lugar va a predicar el sacrificio, pero también va a pagar el alto precio. Así como David tuvo que pagar un precio por este lugar, el Señor tuvo que pagar un alto precio. Y fue su hermosa y preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él fue el Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado también. Cristo en la cruz derramaría su sangre por mí y por ustedes, mis hermanas. Y si vamos a Juan 19:30, al libro de Juan 19:30, la palabra del Señor dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. La ira de Dios había sido aplacada. Toda la ira de Dios fue vertida en su Hijo, a causa de nuestros pecados. Vamos a Primera de Pedro 1, 18 y 19. La palabra del Señor dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El amor de Dios se manifestó por cada una de nosotras, aún sin merecerlo, aún siendo pecadoras, escogiendo un lugar hace miles y miles de años, para que un inocente levantara un altar y en ese lugar sea sacrificado, derramando su sangre preciosa por cada una de nosotras, salvándonos de la condenación y llegando a ser salvos por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Y así como David estuvo agradecido con el Señor porque Él fue misericordioso y detuvo la peste, nosotras también debemos agradecidas con nuestro Padre Celestial por esa gracia y misericordia que tuvo por cada una de nosotras. Nuestra vida debe agradecer cada día y cada cosa que hagamos debe ser muestra del amor y agradecimiento que sentimos por nuestro Padre. Debe ser una ofrenda a Dios que presentemos diariamente, con lo que yo digo, con lo que yo hago, por donde yo voy, con lo que veo, con lo que escucho. Si vamos a Romanos 12, 1 y 2, la palabra del Señor nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. David pecó, pero el Señor en su misericordia le mostró una solución: levantar un altar. El Señor escogió un lugar, el cual fue comprado con precio, y en ese lugar tenía que presentarse un sacrificio, el cual iba a ser la solución o iba a llegar a aplacar la ira de Dios, e iba a cesar la peste y se iba a mostrar el perdón de Dios. Y en agradecimiento David también ofreció ofrendas de paz. Ahora, ¿qué haremos nosotras, mis hermanas? El Señor nos muestra cada día su misericordia, que cada día levantemos un altar en nuestras vidas y recordemos el gran sacrificio que nuestro amado Señor Jesucristo hizo por nosotras en la cruz del Calvario. Vivamos agradecidas con Él. Vivamos amando su palabra, obedeciéndole. No vivamos en vano. No menospreciemos ese gran sacrificio, porque no lo merecíamos. Pero Él nos amó y nos amó hasta el final. Gracias, mis hermanas. Espero que haya sido de bendición para cada una de ustedes. Nos vemos el día de mañana.